Bueno, vamos a empezar este año con dos sermones muy prácticos y vienen del Sermón del Monte. Entonces, si quieren buscar en sus Biblias Mateo 5. Y en Mateo 5 Jesús empieza a presentar su reino, los valores de su reino. Vemos en los primeros versículos del 1 al 13 las bienaventuranzas, ¿no? Donde realmente voltea los valores, muchos valores que vemos como a lo mejor menores y los exalta, como la humildad, como el llanto, el llorar, y como ser perseguido, como ser manso y muchas otras cosas. Y vamos a empezar nosotros con una sección del 21 al 26. Y en este principio del año vamos a hablar de dos problemas muy comunes en nuestra sociedad y posiblemente en nuestra vida. Y es el enojo y la inmoralidad. Hoy vamos a estar hablando del enojo y el homicidio. Si alguien desea leer en voz alta del 21 al 26 de Mateo 5, por favor. No se amontonen, hermanos. Esther, por favor. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrado. Muy bien, espero que tengan el bosquejo aquí en las manos con una pluma. Vamos a empezar. Vivimos en una cultura adicta al enojo, Estuve viendo una lista de cosas que enojan a los mexicanos. ¿Ya? Que alguien se atreva a llamar naco. Que tiemble cuando estás en el baño. Tener una confrontación directa con la burocracia. Las imitaciones chinas. No poder ir a ningún lado en Semana Santa porque todo está atascado. Que te hablen en inglés en México. La gente se apropia de las calles, especialmente si tiene una franelita en la mano y grita: ¿estás buscando lugar? Los baches, que te toque la tortilla de hasta arriba o la tapa del pan. Los centros de atención telefónica, las campañas políticas, que los gringos nos ganen en el food. Cuando después de hacer severos actos de contorsionalismo, llegas a la parte de atrás del camión para bajarte y el chofer empieza a subir pasaje por la puerta de atrás. Cuando el micro se arranca y tú todavía tienes un pie arriba. El camión de gas que pasa los sábados a las 7 de la mañana. Yo también podría añadir otros y seguramente ustedes. Cuando vienes hacia acá de la autopista y te metes ahí, por qué chulo es Puebla, por debajo de ese túnel, y todo el mundo se mete a tu alrededor. Y tú dices: yo estoy esperando aquí, ustedes son, pero cuidado, ¿no? Siquiera tenemos una confesión. ¿Cuántas veces no hemos visto el coraje fuera de control en las carreteras? Yo luego le digo a los que nos visitan del norte, le digo: mira, el mexicano es a todo dar, pero si lo pones detrás de un volante, no sé qué le pasa. En el último mes hemos visto nosotros varios incidentes. En un caso íbamos, no sé, creo que de Puebla, no se levantaba la pluma
el Señor se bajó del auto y levantó la pluma y vámonos. Tal vez podemos, y como nosotros luego nos ponemos como nuestros hijos a recordar peleas que hemos visto en las calles, en las carreteras, donde un chofer de micro o un auto particular se bajan y ahí están dándole, ¿no? En el partido de fútbol que participó David hace una semana, estuvimos viendo que después de uno de los partidos, todos los dos equipos nos agarraban de golpes. Y el pobre portero estaba ahí abajo recibiendo las patadas y nadie le ayudaba. En los Estados Unidos, 51 ciudades de tamaños variados vieron un incremento promedio de 35% del año 2019-2020. En el México, en el año pasado, 2021, hasta noviembre, hubo 28,101 homicidios dolosos. Y aún como cristianos podemos encontrarnos envueltos en una cultura de enojo. Claro, nos gusta decir que nuestro enojo es santo, ¿verdad? Es un coraje justificado, pero realmente es. ¿Hay lugar para el enojo en la vida de un cristiano? Esa es una buena pregunta. Cuando vemos el Sermón del Monte, el enfoque de Jesús es del corazón. De hecho, él critica mucho a los líderes religiosos, ¿verdad? Los fariseos. Es quien más critica. ¿Por qué? Porque mantienen una imagen, una buena imagen, ¿verdad? Pero adentro, dice Jesús, es como una tumba blanqueada, bonita, pero adentro son huesos podridos. Y así son nosotros. Jesús tenía una forma muy bonita de hablar con ellos, ¿verdad? Hablaba fuerte en contra de la hipocresía. El interior, nuestro corazón es más importante que el exterior. La religión se concentra en lo que se ve, pero Jesús realmente desea lo que está adentro, lo que no se ve, lo que se refleja, pero lo que está adentro. Salmo 51, 6 dice, yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Cuando iba Samuel a escoger uno de los hijos de Jesse, Isaí, ¿qué le dijo el Señor? No te fijas en los guapos y altos. En 1 Samuel 16:7 dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces, otra vez, nos recordamos de ese contraste entre una religión y realmente un cambio de corazón. ¿Y puede un hombre pobre tener un corazón materialista? Sí. ¿Puede un hombre rico tener un corazón humilde? Sí. ¿Puede una persona de mucho estatus o posición en la vida ser contento con eso o descontento con eso? ¿Puede un ejecutivo o un presidente ser descontento? Claro. No depende de nuestra posición en la vida, no depende de nuestro estatus social, no depende de la cantidad de bienes que tenemos. Todos conocemos personas que tienen a lo mejor mucho, pero nunca tienen suficiente. Uno puede ser, una pregunta, puede ser uno religioso, aparentemente muy fiel a la iglesia, muy devoto a las cosas de Dios, estoy hablando de nosotros, y tener un corazón mundano, guardar todo tipo de malicia, envidia, avaricia en su corazón. Es tan fácil, hermanos, es tan fácil ser hipócritas. Sabemos que Jesús predicaba contra eso más que cualquier cosa.
aquí en este sermón, el sermón del monte, Jesús se enfoca en el corazón, lo que está pasando adentro, lo que está pasando adentro. Entonces, vamos a empezar el texto. La relación entre el enojo y el homicidio. En sus bosquejos, si quieren llenar esos espacios, la relación entre el enojo y el homicidio. Ustedes han dicho que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate, o mejor traducción es cualquier que cometa homicidio, quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquier que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, y cualquier que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Entonces, aquí Jesús menciona dos tipos de enojo. Primeramente, un insulto, y la palabra aquí es raca. De hecho, algunas Biblias ni lo traducen, usan esa palabra raca, porque no está súper claro lo que significa raca. Pero lo que sí sabemos es que fue un insulto, y lo que dice Dallas Willard en uno de sus libros es que posiblemente raca sonaba como cuando uno saca para esculpir. O sea, es un disgusto, ¿no? Es un insulto. Estás pensando en hasta escupir. Dice, un insulto quedará sujeto al juicio del consejo o del tribunal. Fue común en los días de Jesús esa palabra aparentemente para expresar desprecio para indicar a una persona no deseable. Raca es algo que dirías y luego tal vez te ríes. Y ustedes tienen un montón de palabras así. Un tonto, un tarugo, un bobo, un torpe, medio chiflado, un payaso, un simple. Bueno, ustedes podrían añadir muchísimas palabras. Están pensándolas, ¿verdad? Mala, gente mala ustedes. Es esa palabra que no es un insulto, pero no es una maldición, porque es donde vamos, ¿no? Es algo que dices y luego hasta a lo mejor mueves tu cabeza como, ay, no lo puedo creer, ¿no? ¿Sí? Nunca nos ha pasado, ¿verdad? No. El punto aquí es que alguien te enoja y respondes con un insulto. Algo llega a tu boca y hablas, ¿sí? Y podemos pensar en un montón de ejemplos de esto, ¿verdad? En el transporte público, en la casa, con los papás, con los hijos. No, jamás, ¿verdad? Con la esposa, con el esposo. Poco, jamás, ¿verdad? Un montón de incidentes que nos molestan, nos enojan y provocan una respuesta verbal. No lo puedo creer. ¿No? En un libro que se llama Un libro pequeño acerca de un problema grande, el autor dice eso: examina con cuidado cualquier día y a menudo encontramos enojo en nuestras actitudes o acciones. Piensa en esas incomodidades y momentos frustrantes, un vaso volteado, unas llaves perdidas, problemas de tráfico y cosas semejantes que parecen dadas para hacer nuestra vida más complicada. Y la gente, tanta gente mal educada e inútil. ¿Suena parecida a la vida real? Jesús empieza hablando de ese tipo de enojo. Y luego habla del homicidio y hay una progresión. ¿Sí? El enojo implica un desprecio, un menosprecio, una falta de respeto, una risa de burla. No estamos muy enojados, pero hemos dejado llega a nuestra boca y hemos dicho cierta palabra. Pues cierto, eso aplica, las palabras de Jesús aquí, yo creo que aplican
desde el niño más pequeño aquí hasta la persona más grande de edad aquí, ¿verdad? Porque no es que lleguemos a cierta edad de madurez que eso no llega a ser un potencial problema, ¿sí o no? Y Jesús dice que tenemos que dar cuentas al consejo. Ahora, ¿de qué corte? Bueno, no una ley humana de decirle a uno tonto, porque si no estaríamos todos encarcelados, ¿no? Entonces, ¿de qué está hablando? Y puede ser que está hablando de una corte que existía en ese tiempo. Yo en lo personal pienso que está hablando ante Dios, una corte celestial donde tenemos que dar cuentas por lo que dijimos. Entonces, ¿eso es serio? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que hablamos con mucha ligereza. Y las palabras que usamos, que dijo Jesús en otro lado, de hecho en el mismo Sermón del Monte, que tú sí, que sea sí y tú no, no. Porque lo demás viene del quién, del maligno. Entonces, bueno, Jesús está diciendo aquí, si ese enojo nos llega a decir tonto, tarugo, etcétera, etcétera, baboso. Cuidado. Y hemos empezado en una progresión, pero sigue. Al final del versículo 22 dice, y cualquier lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Wow. Son palabras de Jesús, no las mías. Cualquier que maldiga. Ahora, número 2, entonces, una maldición quedará sujeto al fuego del infierno. Ahora, la palabra aquí es más fuerte. Ya no es tonto. Y perdón que lo diga, es como estúpido, ¿no? Es esa palabra más fuerte y hay muchísimas otras que no voy a decir, ¿no? Que podemos, aún como cristianos, como hijos de Dios, llegar a decir. ¿Por qué? Bueno, puede ser que hemos escuchado esas palabras en el trabajo, aún en la misma casa, tal vez de nuestros propios padres, de nuestros propios hijos, ¿no? No vamos a decir que todos venimos de un trasfondo tranquilo y santo, ¿no? Y podemos recordar cuando alguien explotó en nuestra casa y que dijo, piri, 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 piri. Ahora la palabra es una maldición, no hay risa, hay obscenidades. Sí, hay obscenidades. ¿Es común en nuestro mundo escuchar y ver esto? Sí, sí. La palabra implica no solamente enojo, sino coraje, no solamente desprecio, sino perversión. Aquí estás hablando de un familiar, bueno, aquí estás usando términos ya de palabras mayores. La maldición sale del corazón y explota en la boca con odio. Ahora sí estás enojado. Dejas cualquier intento de medir tus palabras y explotas. De hecho, en este punto no puedes controlar tus palabras, porque la emoción del enojo te consume, te controla. Has dejado que esa emoción tóxica del enojo te controle y comunicas veneno a alguien más. Una de las diferencias grandes entre un enojo leve y un enojo completo es el desprecio profundo. Ya dejas de apreciar en alguna forma a esa persona. Es un odio, una esencia total de respeto. Es ver a la otra persona como una vil cucaracha o menos.
en su libro de 7 principios que funcione el matrimonio, para que funcione el matrimonio, el autor John Gottman dice eso, y él hace un laboratorio de parejas. Y dice, puedo predecir en una relación de matrimonio, si una relación de matrimonio terminará en divorcio, después de verlos y escucharlos por 15 minutos. ¿Cómo? Por ver señales de sarcasmo, desprecio, de decirlo con otros nombres como tonto y inútil, una burla, un humor negro y hostil. El desprecio es veneno a cualquier relación humana porque comunica disgusto. Es muy difícil la reconciliación si la pareja está recibiendo mensajes de disgusto. Entonces vamos a seguir a versículo 23 y 24, el enojo y la adoración. Lo que nos hace enojar, Dios nos llama a perdonar. Cosa curiosa aquí. Dios no nos da opción. Por lo tanto, 23, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Aquí dice, recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Yo creo que podemos también, y esto implica que tú también tienes algo contra tu hermano, o sea, es una relación fracturada, es una relación rota, hay algo ahí, ¿no? No sé si puedes pensar en una relación humana donde hay algo de tu parte. Ahora no podemos meternos en la cabeza de la otra persona, pero de tu parte sabes que tienes que perdonar. Entonces Jesús dice, si esa persona te hace enojar, perdónalo, perdónala. Entonces no nos da opción. No dice Jesús, bueno, pues arréglalo después. No. Hay cierta urgencia, hay cierta importancia aquí. Me molesta lo que mi papá me dijo. Jesús dice, perdónalo. Estoy enojado porque mi vecino me pidió prestado y no me pagó. Jesús dice, perdónalo. Me da coraje porque el chisme que empezó ella destruyó mi reputación. ¿Qué dice Jesús? Perdónala. Híjole, compré algo mal hecho de esa persona y no quiere arreglarlo. Jesús dice, perdónalo. ¿Te fastidia tu hijo? ¿Te fastidia tu madre o tu padre? ¿Qué dice Jesús? Perdónalos. Jesús toma mucho más en serio el enojo que yo siento que nosotros. Porque nosotros podemos vivir un estado enojado por días o semanas o meses o años. Y cuántos casos no sabemos, tal vez en nuestra familia o tal vez en otra familia, donde dos personas no se han hablado por décadas. Mateo 6:14, en el Padre Nuestro, en la oración que nos enseñó Jesús, dice, pues si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Hay como una correspondencia ahí, como un paralelismo ahí. Piensa lo que Dios nos ha perdonado a nosotros. Es el mismo infierno, ¿verdad? Vienen pecados en nuestra vida. ¿A poco no podemos perdonar a otros? ¿A poco pensamos que es nuestro derecho mantener nuestro enojo? El enojo no tiene lugar en la vida de un cristiano. Versículo, la B. Ahora, tal vez están pensando, sí, pero ¿qué tal las tendencias muy grandes en el mundo, cuestiones sociales como con la sexualidad y el género? ¿Qué tal esas cosas? Bueno, obviamente
en un sentido, un cristiano debe estar enojado de eso. Pero aquí estamos hablando del sentido relacional, que es 90% o más de nuestro enojo, ¿sí o no? Porque a lo mejor no te mantiene despierto en la noche el hecho de que una ley pasó en favor del aborto. Pero sí puede mantenerte despierto lo que te hizo una vecina, o un primo, un hermano, o no sé. Ustedes sabrán. Efesios 4, 26 y 27. Si se enojan, no pequen. Vas a decir eso, ¿no? Si se enojan, no pequen. Es como tener gasolina. No sé si han visto, bueno, yo crecí en el campo y siempre hay alguien que dice, voy a poner un poco de gasolina en la fogata, ¿no? Es súper peligroso eso, porque el fuego sigue el vapor de la gasolina hasta tus manos. O sea, entonces tú vas así y el fuego, ¡bum! Y te llega. Te llega. Entonces Pablo está diciendo aquí, si se enojan, no pecan. Y luego menciona pues algunas cosas, no permiten que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Entonces hay un tiempo límite, como sea el enojo, es un día. Y luego dice, ni den cabida al diablo. ¿Por qué menciona el diablo con el contexto del enojo? Pues tal vez el enojo es más serio que pensamos, ¿no? Con ese coraje que nos da, que tenemos en el corazón, es tierra fértil, que el enemigo siembre otro tipo de semillas, ¿no? Efesios, si quieren buscar Efesios 4:31, por favor, Efesios 4:31. Y si alguien quiere leer el versículo. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Ok. Aquí dice, abandonen toda amargura, ira, enojo, calumnias, toda forma de malicia. Colosenses 3:8. Colosenses 3:8. Si alguien quiere leerlo, por favor. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Ok, es muy fácil leer ese versículo y muchos cristianos yo creo que hasta lo creemos. Pero bueno, un poco de enojo. Cristo se enojó, ¿verdad? Y justificamos nuestro enojo. Y hay que recordar que no somos Cristo. Y además es una emoción peligrosa. Y aquí dice, abandonen todo esto. Y no leemos, bueno, debo de abandonar toda calumnia, todo lenguaje obsceno, pero puedo guardar un poquito de enojo, ¿no? ¿Es lo que dice? No. Abandonan, versículo, bueno, Efesios dice, abandonan todo amargura, ira y enojo. Y Colosenses abandonan todo, también todo esto, enojo, ira, malicia, etcétera. Es interesante que encontramos enojo y ira primero en la lista, ¿no? Entonces, ¿por qué mencionamos todo esto? Porque vivimos en una cultura y tal vez ha llegado a nuestra cultura de enojo. Nos enoja de todo y decimos, bueno, pues el enojo no está tan mal. Vamos a seguir, solamente Dios es juez, nosotros no somos. Solamente Dios puede exigir un castigo justo y nos prohíbe a nosotros la venganza. Y podemos ver eso en Romanos y en otros lados. No tenemos derecho de la venganza.
otra vez de ese libro que mencioné antes, jueces sabios se deslinden de casos cuando hay algo personal. Bueno, quién sabe en México, pero deben de deslindarse. O sea, si algo se trata de ellos o de su familia extendida, o tal vez una empresa que han invertido dinero, lo que sea, un nexo a su vida, se deslindan o deben de deslindarse de ese juicio. Dejan de juzgar si un caso involucra ofensas cometidas contra ellos mismos, porque saben que sus juicios tendrán que prejuicio. Pero en nuestro enojo no nos deslindamos, ¿verdad? Al contrario, adoptamos los roles múltiples de juez y prosecución, de abogado, ¿no? No podemos, cuando alguien nos ofende, no entendemos todo el contexto. No es nuestro papel actuar como juez. Tenemos que encomendar esas cosas a Dios. La verdad es que vemos las ofensas de alguien más en alta definición. Si vas comprando una tele, ¿no? Y ves, ay, wow, qué alta definición, qué claro es todo, ¿no? Y así vemos las defensas de los demás. Pero las nuestras por lentes de color rosa, ¿no? O muy borrosa, ¿no? Entonces vuelve a mencionar esa tendencia en el Sermón del Monte en el capítulo 7, donde dice, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzgan, se les juzgará, y con la medida que miren a otros, se les medirá a ustedes. Y tal vez conocemos casos en el pasado donde, y yo puedo pensar en un pastor que fue muy duro con todos, y cuando le tocó a él, Sandra sabe lo que le digo, cuando le tocó a él, ¿qué creen? Fueron muy severos con él. El dicho que nuestras palabras sean dulces y suaves porque a lo mejor un día vamos a tener que comérnoslas, ¿no? Ok, consejo práctico y una conclusión. Versículos 25 a 26. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino a juzgado, no sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te echen a la cárcel. Te aseguro que no saldrá de ahí hasta que pagues el último centavo. Entonces, arreglan las cosas rápidamente, hablan y busquen reconciliación. Arreglan las cosas rápidamente. No dejes que algo siga y siga y siga y siga. ¿No? Hablen, comuniquen. Sí, porque a veces guardamos las cosas adentro y no buscamos en el último ahí buscar reconciliación, ¿verdad? Entendemos que habrá momentos que es problema de la otra persona en su corazón. Dice Pablo que debemos de vivir en paz en lo que depende de nosotros. Vivamos en paz con todos. Sí, habrá momentos que no podemos, aunque busquemos reconciliación, que no pase. Sin embargo, que no sea nosotros el problema, ¿no? En lo que depende de ustedes, viven en paz. Entonces, bueno, una autoevaluación. Espero que en ese lapso de tiempo que he estado aquí, todos hemos estado pensando cómo nos va, ¿no? Cómo nos va con el enojo. Es una parte de nuestra familia, es nuestra parte de nuestro trabajo, es nuestra parte de nuestra escuela, no sé. Cómo anda nuestro corazón. Y el reto de Jesús es, no debemos de ver el enojo como algo, no es la gran cosa. Pues realmente no es tan importante como otras cosas. Jesús aquí, en el principio del Sermón del Monte, concentra
en el enojo y dice que el enojo llega al homicidio y que en los ojos de Dios es muy parecido. De hecho, podría ser igual. Jesús, cuando estaba hablando con los fariseos, en Juan 8:44, dice, ustedes son como su padre. ¿Sí? Vamos a buscarlo. Asesinos desde el principio. Juan 8:44. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Aquí Jesús hablando con la gente que se consideraba, y también por los demás, se consideraba la gente más santa, más religiosa, más pues, limpia, chillando limpio, pero decimos, wow, que no seamos nosotros eso, ¿verdad? Que dejemos que el Señor trabaje en nuestro corazón. Y si hay una relación en sus mentes ahorita y dicen, bueno, yo creo que guardo un poco de rencor, guardo un poco de enojo hacia esa persona, pues dedica esta semana de arreglar eso, ¿no? Vamos a orar. Padre, gracias por tu sermón, que sigue siendo un sermón para nuestras vidas el día de hoy. Lo que vemos es lo que vivimos. Las tentaciones siguen siendo iguales, el mundo sigue siendo igual o peor. Ayúdanos a vivir sin enojo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.